Este Subaru no nació para enseñarte a manejar, nació para comprobar si estabas listo para sobrevivir. Pero, ¿qué ocurre cuando un auto no está diseñado para protegerte de tus errores? ¿Qué tipo de filosofía construye una máquina así? Para entender por qué Subaru terminó construyendo una máquina así, hay que volver a un momento específico del rally, un momento anterior al quiebre que obligó a reescribir las reglas. El grupo B había llevado la ingeniería al límite. Los autos eran cada vez más extremos, más potentes y más difíciles de controlar. La velocidad se convirtió en el argumento central y el público, atraído por el espectáculo, se acercaba peligrosamente a los tramos. En ese entorno, el error dejó de ser parte del dramatismo deportivo y empezó a convertirse en un factor fatal. El problema no era solo técnico, era estructural. Cuando la velocidad supera la capacidad de gestión del entorno, el espectáculo deja de ser sostenible, y eso fue exactamente lo que ocurrió. La tragedia no fue un accidente aislado, fue la consecuencia lógica de un sistema que había empujado demasiado lejos sus propios límites. Las regulaciones cambiaron, las categorías comenzaron a acercarse más al auto de producción y las homologaciones exigieron versiones civiles que justificaran lo que competía en los tramos. La intención era clara: mantener la competitividad sin regresar al caos. El rally necesitaba control. Pero cuando un sistema introduce control, también introduce una nueva lógica. El riesgo deja de celebrarse y empieza a administrarse, y muchos fabricantes interpretaron ese cambio como una invitación a suavizar, reducir agresividad, hacer los autos más previsibles, convertir el margen en una variable más amplia. Subaru no estaba en la misma posición que otros, no tenía la tradición dominante de marcas históricas ni el peso simbólico suficiente como para competir desde la herencia. Si quería ganar, no podía hacerlo desde el prestigio, tenía que hacerlo desde la arquitectura técnica. Ahí aparece la decisión que define todo. En lugar de diseñar un auto que facilitara el proceso, optó por algo distinto, una máquina funcional bajo presión, no construida para tranquilizar sino para responder, no diseñada para suavizar la experiencia sino para replicar la lógica del entorno del que provenía. No fue una declaración romántica ni un gesto de rebeldía contra la industria, fue una necesidad. Subaru no podía permitirse domesticar su propuesta sin perder su razón de competir. Y si el entorno del que nace no permite margen, ¿por qué el auto debería hacerlo? Si miramos el 22B desde fuera, es fácil reducirlo a cifras o especificaciones, pero lo que realmente lo define no es la potencia sino el comportamiento. El auto no suaviza la entrada a una curva ni amplía artificialmente el margen cuando la decisión llega tarde, no traduce un error en una advertencia progresiva ni interviene para corregir de forma invisible lo que el conductor ha calculado mal. La transferencia de peso se siente directa. La tracción actúa sin dramas y las consecuencias aparecen. Eso no es una característica aislada, es una filosofía aplicada. Y aquí aparece la dimensión histórica que suele pasarse por alto. El 22B surge en un momento previo a la intervención electrónica masiva, antes de que el riesgo empezara a gestionarse digitalmente, antes de que los sistemas de estabilidad, el control de tracción avanzado y los asistentes predictivos se convirtieran en guardianes permanentes del error humano. En ese contexto, la responsabilidad todavía recaía de manera casi completa en el conductor. La máquina respondía, pero no administraba. Amplificaba decisiones, no las reinterpretaba. Por eso el 22B no debe entenderse únicamente como un auto exigente, debe entenderse como un producto de transición. Nace en el último margen en el que la conducción todavía implicaba asumir consecuencias directas sin la mediación constante del software, y eso cambia el significado. No estamos ante una máquina difícil por diseño caprichoso, estamos ante una máquina construida antes de que la industria decidiera domesticar el riesgo por completo. Hasta este punto podría parecer que estamos describiendo un auto severo, pero esta narrativa es incompleta. El 22B no operaba desde la hostilidad ni desde una intención de castigar al conductor, tampoco buscaba ser agresivo como gesto de carácter. Su comportamiento no era teatral, era coherente con la lógica bajo la que fue concebido. El auto no exageraba reacciones ni maquillaba decisiones, no reinterpretaba lo que el conductor hacía ni intentaba corregirlo discretamente, respondía de manera directa, proporcional y sin intermediarios. Esa transparencia mecánica puede percibirse como dureza, pero en realidad es otra cosa, es honestidad. Cuando una máquina responde sin filtros, la incomodidad no proviene de un diseño cruel,
proviene de la ausencia de amortiguación entre la acción y la consecuencia. El margen no desaparece por agresividad, desaparece porque la arquitectura no fue pensada para administrarlo. Y en ese escenario la responsabilidad deja de estar distribuida entre conductor y sistema, recae casi por completo en quien está al volante. Eso no convierte al auto en enemigo, lo convierte en espejo. El 22B no fue el último auto analógico ni un gesto romántico anticipado. Tampoco fue nostalgia disfrazada de competición. Fue una máquina construida en un momento anterior a la administración total del error. Su lógica pertenecía a una etapa en la que la conducción todavía implicaba asumir consecuencias directas. El error no era una variable que el sistema absorbía, era parte del resultado, y eso define todo. Por eso no enseñaba progresivamente, no porque careciera de carácter pedagógico, sino porque fue concebido bajo una filosofía distinta. La responsabilidad no se distribuía entre conductor y máquina, recaía casi por completo en quien tomaba la decisión. Con el paso del tiempo, la industria empezó a domesticar el riesgo. La electrónica asumió la parte del margen. El software empezó a interpretar, corregir y amortiguar. El conductor dejó de estar expuesto de la misma manera. En ese contexto, una máquina que no intervenía comenzó a sentirse incómoda, no porque fuera extrema, sino porque era transparente. El 22B no era un maestro severo, era un filtro honesto. No construía habilidades paso a paso. Dejaba en evidencia si ya estabas ahí, y cuando el riesgo empezó a administrarse digitalmente, ese tipo de honestidad dejó de ser prioridad, no porque fuera imposible de replicar, sino porque dejó de ser necesaria.